empezar de una vez la clase para ver si así no nos toma más del tiempo. Ok. Bueno, en cuanto a terapia pulpar en dientes primarios, nosotros primero tenemos que conocer que los dientes temporarios tienen una histología de la pulpa diferente al diente permanente. Mientras el diente permanente tiene una duración muchísimo más larga en la boca del paciente, asimismo su capacidad para poder regenerarse. El diente temporal, lo principal que hay que reconocer o recordar es que una vez que inicia su proceso de degeneración no hay vuelta atrás. Podemos conservarlo tal vez un par de años más, pero que ese proceso de degeneración, una vez que inicia, no se revierte, ¿no? Siempre trataremos de evitar que llegue a un grado de degeneración de la pulpa, haciendo cualquier procedimiento previo para evitarlo. Y cuando esto no es posible, pues ya no queda más opción que la terapia pulpar o la extracción. Vamos a ver los diferentes tipos de traumatismos que se pueden realizar en los dientes temporarios, que podrían ser los tratamientos conservadores, que son el recubrimiento pulpar indirecto, el recubrimiento pulpar directo y la pulpotomía. Y considerando como el más radical siempre será con diagnósticos asimismo bastante radicales, que en este caso sería el tratamiento de conducto, terapia pulpar y la exodoncia. ¿Qué características tienen los dientes temporales a diferencia de los dientes permanentes? La mineralización que tienen los dientes temporales es mucho menor que la de los dientes permanentes. Entonces, si tenemos un diente con menor contenido de mineral, a nivel de una radiografía, por ejemplo, la radiopacidad va a ser menor. Hay veces que se nos hace un poquito difícil identificar dónde está la lesión y hasta dónde está la dentina, porque como ya sabemos, la dentina es un tejido mucho menos mineral que el esmalte. Entonces, de por sí el diente temporal es menos mineralizado que el permanente, entonces eso puede también ayudar, confundirnos un poquito en el diagnóstico con respecto a radiografías. Tiene mayor permeabilidad, ¿por qué? Porque justamente un diente menos mineralizado tiene mayor espacio interprismático y mientras mayor espacio interprismático pasan las cosas con mayor facilidad. Es decir, vimos que en caries la pérdida de mineral se daba entre los espacios intercristalinos. Pues si tenemos espacios intercristalinos más grandes, hay mayor pérdida de mineral. Asimismo puede haber mayor ganancia, pero cuando hay un proceso de caries en general, siempre hay más pérdida de mineral que ganancia. Bueno, menor grado de mineralización, se los indiqué desde el principio, son menos mineralizados y por lo tanto hay menos cantidad de tejido. En cuanto a esmalte y dentina, si ustedes ven la distancia desde el cuerno pulpar hasta, digamos, el borde de una cúspide, es mucho mayor la distancia que hay en un diente permanente que en un diente temporal. ¿Sí? Está a menos milímetros y es por eso que a veces una lesión que digamos se da en una caries interproximal, en una lesión interproximal, llega tan rápido a un cuerno. No hay mucho tejido mineral que defienda. Hay mucha permeabilidad para pérdida de minerales. Y aparte que tengo poquito escudo, que es el esmalte y la dentina, entonces fácilmente llego a pulpa. También hay que recordar que en cuanto a raíces y conductos, los molares superiores tienen 3 raíces que pueden ir de 3 a 5 conductos, mientras que los inferiores tienen 2 raíces que en general tienen 2 conductos. Cámaras pulpares amplias y cercanas a la superficie, en especial el cuerno mesial, se los dije. Yo cuando veo una lesión de caries interproximal, casi siempre digo antes de tocar, tomemos una radiografía, porque las caries interproximales en su mayoría tienen mayor alcance o más rápido la cercanía con un cuerno pulpar. Las raíces de los dientes temporales son mucho más largas y más curvas
que los dientes permanentes. ¿Por qué son tan curvas? Porque justamente debajo de esa raíz está alojada la corona del diente permanente. Entonces, por eso las raíces son así, de esta manera, tan curvas. Hay bastantes ramificaciones, deltas y canales secundarios. Eso quiere decir que para poder extirpar todo el tejido pulpar no es suficiente con la instrumentación, con el limado. Hay muchos autores, que por ejemplo los que crearon las técnicas no instrumental, que indican que todo no se basa justamente en instrumentar como tal, sino que utilizar un buen producto, que sea un buen material que sea capaz de desinfectar correctamente los conductos radiculares, porque las raíces tienen tantos microconductos dentro que parecen las raíces de un árbol. O sea, yo puedo avanzar con el conducto principal, pero entrar por todas esas ramificaciones es casi imposible y es donde se esconden la mayoría de los microorganismos. Dice que una vez que inicia el proceso de reabsorción, se producen depósitos de dentina, se empieza a obliterar, por otros lados se empiezan a reabsorber y alteran la topografía de la pulpa. En cuanto a la histología como tal, me encanta ver esta imagen porque aquí se puede ver las diferentes fases o zonas de la pulpa para poder entender un poquito cómo responde ella. Nosotros tenemos de este lado que está acá, toda esta línea que está aquí es la dentina, ¿sí? La unión entre la pulpa, que es donde empieza esta línea que está aquí, la unión entre la pulpa y la dentina se la denomina predentina, ¿ok? La primera zona de la pulpa es esta llena de puntitos que no son más que las células de los odontoblastos. Los odontoblastos como tal se quedan aquí en el momento de la formación del diente. Recordemos que quienes formaban dentina y pulpa son los odontoblastos, quienes forman esmalte son los ameloblastos. Los ameloblastos, cuando hablamos en caries, decíamos que el ameloblasto desde la unión amelodentinaria iba formando esmalte y el pobre moría en la superficie del esmalte dejándonos una capa aprismática llena de células muertas. Mientras que los odontoblastos desde la unión amelodentinaria van formando dentina, dentina, dentina y se quedan encapsulados en la primera zona de la pulpa. Esas células del odontoblast son las que están aquí en la primera capa de la zona de la pulpa. Lo que está en dentina es el proceso odontoblástico, ¿sí? Esas tiras, esos filamentos que están ahí son los que llegan hasta la zona de la predentina y de la dentina. Después de la zona odontoblástica viene una zona que está vacía, que es una zona acelular, quiere decir que no tiene células. Después de eso viene una zona rica en células. Aquí ya empezamos a ver muchos puntitos. Dice que tiene células mesenquimáticas indiferenciadas, que no son más que las células madre de las que tanto se hablan en los videos. Los linfocitos, macrófagos, fibroblastos, es decir, muchas células de defensa en esta parte de aquí, la zona rica en células. Vamos por la tercera zona. Y la cuarta zona, que es la zona central de la pulpa. Aquí también es conocido que hay células madre, también hay fibroblastos, aquí ya tenemos fibras nerviosas y tenemos también vasos sanguíneos. Es importante mencionar que la zona central de la pulpa tiene lo que son las fibras nerviosas. Y a diferencia, asimismo, como hablamos de los dientes temporales y permanentes, las fibras nerviosas que están en la zona central de la pulpa llegan solamente hasta el nivel de la predentina. Es decir, yo tengo aquí fibras nerviosas y avanzan y llegan solo hasta esta línea. Miren a cuántos milímetros estamos de pulpa, casi a nada, casi a 0,5. Entonces nosotros vemos un pacientito que está así, al menos así o como este, y le preguntamos si hay dolor y a veces nos dicen que no les duele. ¿Por qué? Porque recién la sensibilidad la están teniendo ya a nivel de la predentina. Mientras que al diente permanente, la sensibilidad o las fibras nerviosas o sensitivas llegan hasta toda la zona de la dentina. Por eso hay tanta sensibilidad cuando hay dentina expuesta en un diente permanente, pero eso no pasa en un diente temporal. Entonces, los padres no son alertados, los padres que no son cuidadosos no saben
que el paciente tiene una lesión de caries porque no se queja de dolor y cuando se está quejando de dolor es porque la lesión ya está demasiado avanzada y muy cercana a pulpa. ¿Cuáles son las reacciones de defensa del complejo dentino-pulpar? Antes de que ocurra la degeneración pulpar o el daño pulpar, siempre la dentina y la pulpa, que son uno solo, se formaron juntos en la papila dental, siempre responden entre ellas como defensa. Primero generan esclerosis tubular, que no es más que la obliteración de los túbulos. Los túbulos se cierran, a veces vemos esos dientes súper amarillos porque el tejido se ha mineralizado, es decir, todos esos túbulos están obliterados. ¿Es bueno? No siempre es bueno. Es una respuesta mejor que directamente la necrosis, pero al cerrar todo, al menos en los túbulos dentinarios, la dentina, que es un tejido muy lleno de colágeno, muy hidratado, que se cierren los túbulos dentinarios genera un diente seco, un diente que no puede absorber tampoco nutrientes, o sea, no deja pasar toxinas, no deja pasar noxas, pero tampoco permite el paso de los nutrientes. Entonces, igual es una reacción de defensa para no permitir el paso de ninguna sustancia, pero en cierta manera tampoco es que es una respuesta favorable, digamos. Ya es parte de un proceso para evitar la degeneración de la pulpa. Forma dentina reparadora o terciaria. Cuando hay una lesión de caries, a veces nosotros tomamos una radiografía y hay un cuerno retraído. Los cuernos, por eso se llaman así, deberían terminar en una punta, como los cachos de una vaca, sí, igualito. Pero cuando hay una lesión, el cuerno se retrae. Eso no es más que la formación de dentina terciaria, de dentina de reparación. Lo que ocurre ahí es que hay una lesión, hay una comunicación entre células en el que empieza a enviar información a la pulpa diciendo hay un daño, se están acercando hacia la pulpa y lo que hacen es empezar a depositarse tejido mineral en esa zona para evitar que llegue a pulpa. ¿Okay? Pero desde ya es una reacción pulpar. Pero si ninguno de estos dos métodos funciona, ya cerré mis túbulos, ya generé dentina terciaria, pero el proceso de mineralización de la caries continúa, la lesión de caries continúa, ya llega un momento que hay lesión pulpar. Bueno, aquí nos dice que en general la pulpa busca la forma de repararse y ante una lesión severa genera esta denominada dentina terciaria. ¿Cómo se forma la dentina terciaria? Hay estudios que mencionaban que la dentina terciaria venía de los odontoblastos que estaban en esa primera zona de la dentina, ¿se acuerdan? Perdón, en la primera zona de la pulpa. En la primera zona de la pulpa estaba la zona odontoblástica. Y se consideraba que esos odontoblastos generaban dentina terciaria cuando había una lesión. La verdad es que el proceso de caries es tan agresivo, hay tanta baja de pH, tanta producción de ácidos, de toxinas, que esos odontoblastos que están cercanos a la pulpa en la primera zona mueren en el proceso de caries dental. Entonces, quienes migran a esa zona son las células ectomesenquimáticas, que son las células madre, migran hasta la zona de la lesión y forman dentina de reparación. Son ellas las que forman la dentina de reparación. Esas células se convierten en odontoblastos. Recordemos que una célula madre es una célula que no es nada, o sea, ella puede ser lo que la pongan. Si la ponen al lado de un osteoblasto, ella va a formar hueso, ¿ok? Si la ponen, bueno, al lado del odontoblasto, ella va a formar dentina, porque se convertirá en la célula que tenga la comunicación entre ellas, ¿ok? Y en ese campo, lo que habrán es odontoblastos, entonces esas células madre o células ectomesenquimáticas migrarán a la lesión formándose como odontoblastos y generando dentina de reparación. En realidad es un proceso súper extenso que cuando uno ya entiende qué es perder tejido dentario, lo piensa 1000 veces antes de cortar con fresa, hacer endodoncia, porque tratamos en lo posible de lo que el tejido no se ha roto, no se ha dañado de manera natural, no debería ser generado por un profesional.
Ok, entonces, la pulpa del diente temporal tiene 3 etapas. Digamos que la etapa inicial, que es cuando el diente entra en erupción y hasta que se termina de formar la raíz. Eso es más o menos 1 o 2 años. Digamos ese niño de 6 mesecitos que está saliendo su dientecito y su raíz se termina de formar, aproximadamente van a ser 2 años. Esa es la etapa inicial del diente, digamos que es la parte más regeneradora que puede existir. Después de eso viene una etapa que yo le digo como de acción, porque es cuando funciona el diente, ya el diente está en boca, sirve para masticar, sirve para sonreír, sirve para generar las principales funciones. Entonces, el diente está en boca desde que había completado la formación de raíz en la etapa inicial hasta que empiece el proceso de reabsorción. Entonces, digamos que todo el ciclo de función del diente, que son aproximadamente entre 3 o 4 años. Para este entonces el niño ya tiene como unos 5 añitos. Y a partir de ahí inicia el proceso de risólisis en la tercera etapa o la tercera fase, que es cuando inicia el proceso de risólisis, que en ese caso durará 1 año, 2 años igual, y aproximadamente entre los 6 y 7 años ese niño hará recambio. Entonces, esas son las 3 etapas del diente temporal. La fase inicial, cuando erupciona hasta que se forma la raíz. La segunda fase, que es desde que se formó, la raíz estaba completa hasta que empieza el proceso de risólisis. Y la tercera, cuando inicia ese proceso de risólisis hasta que se pierde la cavidad bucal. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer una terapia pulpar? Indiscutiblemente en la primera etapa, pero lastimosamente entre 1 o 2 años de un paciente, digamos que estemos hablando de los permanentes, de los temporales, de los incisivos, perdón, es muy pronto para un niño de 1 o 2 años hacer una terapia pulpar. Estamos en la segunda fase en que el diente está completo. Mientras el diente esté completo, toda su raíz está completa, digamos que hay un buen proceso de recuperación del diente temporal. Pero una vez que el diente inició su proceso de reabsorción, podemos intentar la terapia pulpar, pero en la mayoría de los casos no va a funcionar. ¿Por qué? Porque inició un proceso de degeneración que es completamente fisiológico para un diente temporal, que es la exfoliación. Este diente, si ustedes cuentan la cantidad de años, ¿cuánto llegó a durar en boca? Aproximadamente 7 años. Ese diente exfolia, se va a los 7 años. ¿Y a qué edad sale el diente permanente? Enseguida después de ese. ¿Y cuánto tiempo durará en boca? El diente permanente durará en boca lo que viva la persona. Si vive 100 años, pues ese diente estuvo 93 años en boca. Entonces, es la diferencia en un ciclo vital de un diente temporal que solamente dura no llega ni a la quinta parte de lo que llega a durar un diente permanente. Por lo tanto, tendrá que pasar por todos los procesos vitales que pasa el diente permanente en la quinta parte del tiempo. En cuanto a la información clínica, no es fácil. Desde ya les informo, no es fácil. Nosotros nos guiamos con las sensaciones que ha tenido el niño y pasamos por, digamos que, la información que nos entrega el tutor. Cuando el niño, nosotros le preguntamos al niño, no podemos hacer el bendito ticue que ustedes hacen en un diente, en un paciente con dientes permanentes, en que le pregunto, ¿sientes que te hinco o sientes que te late? ¿Y es a cada rato o el dolor aparece de repente? ¿Y es pulsátil o no? El paciente, el niño no, sí, 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 sí. O sea, porque realmente no tiene conciencia suficiente para responder ese tipo de preguntas. No he tomado asistencia. Está la asistencia en el aula virtual. No sé si está abierta ya, no me han avisado. La asistencia es independiente de aquí el Zoom. Si no está abierta, me hacen acuerdo al cerrar para poderles tomar asistencia. Digo porque acabo de leer un mensaje de alguien que me dice que le Sí, ponga está abierto, asistencia. doctora. Ya, entonces pueden marcar asistencia. Ok, entonces nosotros nos vamos a guiar por 3 tipos de dolor que nos menciona el padre.
Hay un dolor provocado que va ante el frío, el calor, dulce, la presión, masticó algo, le dolió, comió un helado, le dolió, tomó la sopa, le dolió, estaba agitado y le dolió, ¿ok? Apareció ante un estímulo, pero desapareció. Ese dolor es característico de la pulpitis reversible. Cuando yo hablo de pulpitis reversible, quiere decir que puede recuperarse, ¿ok? De ahí viene el término reversible, puedo regresar, puedo recuperarme, ¿ok? El dolor espontáneo aparece así nomás, sin ningún estímulo, de repente estaba conversando y ¡ah! Me empezó a doler el diente. Es un dolor que no requiere de algo externo para que se presente. Y ese dolor punzante que generalmente se incrementa en las noches sigue siendo igual una pulpitis irreversible, igual que en ese dolor espontáneo, que yo los uniría a los dos, el punzante y el espontáneo, porque ese tipo de dolor indica que la pulpa no tiene forma de recuperarse, ¿ok? No hay tratamiento que yo pueda hacer que se logre regenerar. Inmediatamente o unos días después de que ese dolor, que sobre todo aparece en las noches, que es el característico por el que nos llaman siempre a los odontopediatras, decir, doctora, tiene turno, es que el niño no aguanta el dolor de muela. Ese dolor que se presenta siempre es por pulpitis irreversible. Cuando ya me dicen que el dolor fue nocturno o que es un dolor que no para, que se queja cada rato, a los días, al otro día, a los 2 días aparece la fístula y ya es la característica de una pulpitis irreversible y de la pulpitis irreversible a la necrosis en un diente temporal que tiene tan cortito ciclo vital, un tiempo tan corto de vida, pasa de irreversible a necrosis en días. Bueno, a quienes no podemos o no nos recomiendan hacer terapias pulpares, a niños inmunodeprimidos. Tienen enfermedades que atentan contra su vida, que están en riesgo. No es recomendable hacer terapias pulpares. En ese caso, el tratamiento más radical es el más recomendado, que es la extracción. ¿Por qué no? O sea, me puedo arriesgar a hacerlo, voy a tener controles en ese paciente. Primero, ¿por qué no lo haría? Porque puedo arriesgarme a una endocarditis en este paciente, porque lastimosamente las terapias pulpares dependen mucho del sistema inmune del paciente, inclusive en un niño sano. En un niño sano, bajo de peso, en un niño sano que siempre está con enfermedades o con infecciones, digamos, respiratorias, de otro tipo, que se puede considerar, digamos, un niño sano que tiene este tipo de enfermedades, eventualmente complica una terapia pulpar. Hemos hecho terapias pulpares y han estado bien 2 años, de repente el padre llega y dice que le volvió a salir una bolita en la bolita que usted ya le curó. Y una pregunta, ¿y el niño no estuvo enfermo, un proceso viral, algo? Sí, estuvo enfermo tantos días con tanto de fiebre. Fue una respuesta inmune de su cuerpo. Entonces, si un niño que tiene cáncer, si un niño que tiene SIDA, si un niño que tiene algún problema eh, cardiopático, yo le hago una terapia pulpar, puedo hacerlo, pero lo estoy arriesgando, porque su sistema inmune está luchando contra una enfermedad muchísimo más grave. Y yo le doy otra cosa más que lo sumo a sus problemas. Entonces, generalmente cuando estos pacientes que están complicados inmunológicamente, siempre se le hacen tratamientos radicales para que no tengan un foco que pueda llegar a ser una alerta en contra de su vida. Entonces, el mejor tratamiento para ellos en ese caso es la extracción. Cuando hay en cambio procesos de hemorragia, trastornos de la coagulación en el paciente, preferimos en cambio hacer tratamiento de conducto y no arriesgarlo a una cirugía, porque en una extracción pues, el paciente podría llegar a complicarse si tiene trastornos de la coagulación. Los niños que son muy chiquitos, menores de 3 años, o que por algún motivo han tenido algún trauma y no colaboran completamente en el tratamiento odontológico, digamos que simplemente citado para sellantes y es un paciente que no nos da
la predisposición para poder hacer el tratamiento, muy posiblemente tampoco sea un candidato para hacer terapia pulpar. La terapia pulpar lastimosamente es un procedimiento que dura entre 40 minutos, una hora y media, dependiendo del tratamiento pulpar que yo vaya a hacer. Y requiere que el paciente durante todo ese tiempo esté con la boca abierta, esté colaborando. Y para mí es bastante tedioso para un paciente que no es colaborador pasar por un tratamiento de conducto. Entonces, estos pacientes, a menos que se utilice sedación, la opción es la extracción. Y si se precisa conservar el diente porque no viene el sucesor permanente, pues ahí sí indicada sería la terapia pulpar. ¿Ok? Dos casos en que no sea indicada la terapia pulpar y se escoge la extracción: niños con trastornos hemorrágicos o niños no colaboradores o muy pequeñitos. Y en los que sí se prefiere extracción, cuando no viene el sucesor permanente y cuando, bueno, para terapia pulpar, cuando no queremos perder el diente antes de tiempo. Trastornos hemorrágicos y de la coagulación, prefiero hacer terapia pulpar, perdón, yo lo dije todo lo contrario. Trastornos hemorrágicos y de la coagulación, como no quiero hacer la extracción, no quiero exponer al niño a una hemorragia, hago terapia pulpar. Hago terapia pulpar ahí y cuando no viene el sucesor permanente. Y no hago terapia pulpar, sino que extracción cuando tengo niños inmunodeprimidos y cuando tengo niños muy pequeños o poco colaboradores. Ahí sí, enredé el de los trastornos hemorrágicos. Ok, bueno, ¿qué vamos a ver en el examen clínico? Vemos el tamaño de la lesión de caries dental. Por ejemplo, una alarma para mí siempre es una caries interproximal. Cuando yo veo una caries interproximal donde hay dentina expuesta, generalmente aleta de mordida, que es la bad wing, para descartar que la lesión se encuentre en la cámara pulparia. ¿Cómo están las restauraciones? Si hay restauraciones grandes y hay filtración o tienen mal aspecto esas restauraciones, tienen mucho tiempo, bailan. Eh, Movilidad del dientecito, si es fisiológica o patológica, porque digamos que estoy con un niño de 10 años que tiene movilidad en una pieza número 4, bueno, puede estar en proceso de reabsorción completamente normal, pero si es un niño de 4 años que tiene movilidad en un molar, no tiene por qué hacerlo. Entonces tengo que identificar si la movilidad es fisiológica o patológica. Respuesta a la percusión quiere decir que si el paciente tiene dolor cuando hacemos percusión, el ligamento periodontal ya ha sido lesionado. En cuanto a las radiografías, como dije, para caries interproximales tenemos que usar aletas de mordida. Las periapicales las usamos más para identificar la distancia con el germen, sobre todo cuando vamos a hacer pulpectomía. En la radiografía que tenemos que observar cuánto hay de reabsorción del diente. Recuerden, cuando están en la tercera fase, que ya inicia el proceso de reabsorción, la recuperación del diente va a ser casi nada. Tal vez lo tengamos ahí porque lo necesitamos como mantenedor de espacio fisiológico, porque el niño está muy chiquito y no quiero hacer la extracción todavía. Por múltiples motivos podré mantener el diente ahí, em, pero una vez que inicie el proceso de reabsorción, yo sé que la respuesta pulpar de ese diente va a ser negativa. Empieza la reabsorción más rápido del diente, eh, puede haber lesiones en los tejidos circundantes, entonces hay que tomar en cuenta el proceso de reabsorción del diente permanente, del diente temporal, perdón. Extensión de la lesión de caries y cercanía con la cámara. Tenemos que, obviamente, en la radiografía identificar qué tanto se ha extendido la lesión de caries, si ha tenido tratamientos previos. Hay veces que se han hecho pulpotomía y de la pulpotomía pasamos a la pulpectomía y hay veces que se ha hecho pulpectomía y tenemos que volver a hacer pulpectomía o a veces lo iniciamos con técnica endodóntica no instrumental y pasamos a pulpectomía completa. Entonces, también hay que tomar en cuenta si ha hecho otros tratamientos pulpares. Reabsorciones radiculares patológicas pueden ser internas o externas. Si nosotros vemos que la reabsorción viene en el conducto, vemos un conducto demasiado amplio, es una reabsorción interna, pero cuando nosotros vemos que la raíz se está
reabsorbiendo de afuera hacia adentro, se ve una raíz muy delgadita, empiezan a verse sombras radiolúcidas, desde afuera es una reabsorción externa. En cálculos pulpares sí llegamos, hay zonas en que se ve el conducto, zonas en que no, zonas en que sí. Y lesiones radiolúcidas a nivel de furca, eso es importantísimo. Una lesión en furca, chao diente, no hay opción a terapia pulpar. ¿Qué hacemos en la exploración clínica? Tenemos que identificar, una vez que abrimos cámara, obviamente, identificar colores y texturas de esa pulpa. Cuando nosotros tenemos una pulpa con bastante hemorragia, estamos ante un caso de inflamación pulpar, obviamente. La inflamación pulpar se denomina pulpitis. Cuando hay un color oscuro con un sangrado abundante, nosotros ya tenemos que tener claro que esa pulpitis es una pulpitis irreversible, es un proceso crónico que ha llevado a la pulpa demasiado tiempo y por eso es que la pulpa ya no está de un color rojo vivo, sino que está con un color rojo, concho de vino, un poquito oscuro y el sangrado no es fácil de controlar. Vamos a la parte, yo creo que una de las partes más importantes para poder llegar al diagnóstico, porque las preguntas que siempre les hago para examen complexivo es diagnóstico y terapias, el tratamiento como tal. Nosotros para diagnóstico vamos a tener solamente 3 diagnósticos. Y esto anótenlo, repásenlo, repítanlo, porque les va a servir toda la vida si es que van a trabajar en algún momento terapias pulpares, que es lo que para lo que más suelen llegarnos a nosotros, sobre todo los que somos odontopediatras, pero si ustedes como odontólogos aprenden a hacerlo, muchísimo mejor. Nosotros en dientes permanentes no sé cuántos diagnósticos de pulpa tienen, 1.400.000, no sé. Pero al menos Bock y Bordoni clasificaron las terapias pulpares así de simple que se nos hace súper fácil poder identificar cuál es el diagnóstico y cuál es el plan de tratamiento de este paciente. En el caso del diente temporal, nosotros vamos a tener solo 3 estadios en la pulpa, sacando lo que es pulpa sana. No, si hay pulpa sana, no hay lesión en pulpa como tal. Pero cuando hay lesión vamos a encontrar 3 estadios principalmente. Pulpitis reversible, pulpitis irreversible y necrosis pulpar. Pulpitis reversible, irreversible y necrosis pulpar. Solo son los 3 diagnósticos que ustedes tienen que manejar en dientes temporales. En el examen no va a haber 8.000 diagnósticos que sí, absceso crónico no sé cuánto y no sé qué, y la pulpitis crónica ulcerosa de la no sé cuánto. No, en dientes temporales solamente van a encontrar 3, pulpitis reversible, irreversible y necrosis. Se acabó la clasificación. ¿Cómo identifico cada una? Pulpitis reversible. La pulpa es capaz de regenerarse, recuperarse. Eso me lo grabo en la cabeza. Se puede regenerar, se puede recuperar. ¿Ok? Entonces, en esa pulpitis reversible, ¿qué va a suceder? La inflamación es a nivel de corona. ¿Ok? Es un dolor provocado que responde ante un estímulo. Cuando estábamos hablando de dolor, lo dije, helado, se comió un dulce, se comió la sopa, masticó la carne muy duro, se comió un chifle y le dolió el diente, ¿ok? Fue un estímulo, pero salió ese estímulo, se terminó el estímulo y dejó de doler. No responde a la percusión, no tiene movilidad. La pulpa, si yo la abrí, la pulpa está roja, brillante, vivo, de que me corté y me salió esa sangre rojita del dedo. Esa misma sangre la van a encontrar en la pulpa. Sangra, pero igual que una extracción en un diente, un niño completamente normal, se corta el sangrado fácilmente, forma un coágulo fácilmente. Y en las radiografías el diente está completamente bien. No se ve fístula, no se ve absceso, no se ve reabsorción de raíz, no se ve reabsorción de hueso, todo está completamente normal. Entonces, en esa pulpitis irreversible, lo único que va a haber es una inflamación en la pulpa y la única forma de identificarlo es porque el paciente tiene dolor ante un estímulo. Toma una radiografía y hay una lesión de caries cercana a pulpa, pero generalmente nunca está tocando todavía el cuerpo. ¿Ok? En el caso de pulpitis irreversible,
En el caso de la pulpitis irreversible, hay dolor a todo. Dolor porque sí, dolor porque no, porque comí, porque me miraron, porque me dormí, porque me desperté, le duele ante todo. Así lo resumo. Ese es el dolor que presenta el paciente. Puede ir presentando una fístula, que es lo más normal, sobre todo en necrosis. Como les dije, de irreversible a necrosis hay un paso. La única diferencia es que en necrosis ya no duele nada. Pero toda esa pulpa está degenerada, ya adentro ya no tengo nada, tiene un mal olor, etcétera, en necrosis. En irreversible, dolor, dolor, dolor y más dolor. En ese caso, si hay sensibilidad a la percusión, la pulpa cuando yo la abro ya es irreversible, ya no hay nada que hacer, pasó la pulpa por mucho tiempo, fue un proceso crónico en el que hubo inflamación. Entonces, ya la pulpa no está roja brillante, ya está degenerándose, está en un rojo oscuro, casi negro, con vino, y trato de controlar el sangrado y sigue sangrando también por la degeneración de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué hago si yo tengo una caries, pero mi pulpa está sana? Tomo la radiografía y estoy bastante lejos de pulpa, puedo estar a 2 milímetros, ¿ok? Y en algunos libros, inclusive ahora nos dicen hasta 5. Entonces, ¿qué hago? Pues una restauración. Tengo que bajar la carga bacteriana y modificar los hábitos del paciente con una restauración. Se terminó. Ahora, si yo tengo una pulpitis, ya hay una lesión que inflamó la pulpa. Pulpitis reversible, yo tengo que asimismo, y me dice Bob, intentar primero con protección pulpar indirecta. ¿Qué es una protección pulpar indirecta? Lejos de tocar un cuerno o la pulpa, yo pongo un material que sea capaz de recuperar. Recuerden que tenemos en la zona central de la pulpa tenemos odontoblastos, que ellos pueden migrar a la zona, y los odontoblastos que también están en la zona odontoblástica, que logren salvarse y que todavía estemos alejados de la lesión, pueden también generar dentina de reparación. ¿Ok? Entonces, yo pongo un material todavía lejos de pulpa, no espero que haya un dolor todavía insoportable, sino que el paciente me está diciendo que hay cierto dolor ante estímulos, entonces trato de trabajar todavía en lejanía a la pulpa, un poquito distante, pongo un material que le permita a la pulpa regenerarse. ¿Qué puedo poner? Puedo poner hidróxido de calcio, puedo poner ionómero de vidrio o inclusive puedo poner óxido de zinc, ¿sí? Porque ¿qué es lo que yo quiero? Que ese tejido se remineralice de nuevo. En el recubrimiento pulpar indirecto, en una sola cita, colocaremos anestesia, aislamiento. Realmente, si es con ionómero de vidrio, podemos utilizar aislamiento relativo. Removemos la dentina cariada, únicamente, en este caso es la dentina contaminada, la más blandita, la que sale fácilmente, y le ponemos ionómero de vidrio, óxido de zinc, hidróxido de calcio, lo que yo quiera como material para regenerar el tejido. Doctora, entonces, si toca cuerno pulpar, ¿puedo hacer protección pulpar indirecta o recubrimiento pulpar indirecto? Pregunta. Eso es pregunta para ustedes. Si toca el cuerno Ya no, pulpar, doctora. Ya no, lo que indirecto. tendría. Perdón. Ya, ¿por qué no? Porque ya tengo una lesión a nivel de cámara pulpar. Lo que tendría que hacer es una pulpotomía, o sea, eliminar ese tejido lesionado. Ya, y bajo, digamos que el paciente me dice, pero no hay algo antes de la pulpotomía que me puedan hacer. Soy odontólogo y digo, quiero recubrimiento pulpar directo. ¿Por qué le digo no? Entonces sí, doc. ¿Por qué lo dudan? La El recubrimiento pulpar directo, si le sale pregunta en el examen, el único tratamiento que casi en ningún caso es opcional, es el recubrimiento pulpar directo.
porque lo que nos indican los estudios es que el recubrimiento pulpar directo solamente sirve si la pulpa no está contaminada. Y cuando hay una lesión de caries, obviamente hay contaminación. Entonces, como sí dijo el compañero, o estoy lejos de pulpa y hago protección o recubrimiento pulpar indirecto, o si estoy en pulpa hago pulpotomía, o si ya hay degeneración, pulpectomía. Pero ahí sí no hay un punto intermedio con directo, porque cuando yo utilizo recubrimiento pulpar directo, es solamente en el caso de que la pulpa haya sufrido una lesión sin querer, digamos. Casos como cuáles únicamente. Traumatismo dentario, que no, lo que expuso la pulpa no fue una caries, sino que fue una fractura, por ejemplo, que expuso la pulpa. ¿Sí? O que yo haya querido ver mi diente blanco porque había una cosa negra ahí que no me gusta cómo se ve, que le dicen dentina reparativa, pero yo veo una mancha negra feísima y quiero seguir cortando. Y quiero seguir cortando hasta que vea blanquito. Y corto, y corto, y corto, y ya no vi blanquito, sino que vi rojito. Eso se llama iatrogenia. Entonces, ahí ya no había lesión de caries, pero yo quería ver blanco y quería ver blanco y me llevé todo y por iatrogenia expuse la pulpa. Entonces, solamente protección pulpar directa en dos casos. Traumatismo dentario, y aún así el traumatismo dentario tiene sus limitaciones, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de traumatismos dentarios. Pero por traumatismos dentarios o por iatrogenia son las dos ocasiones en las que se indica el tratamiento pulpar indirecto, recubrimiento pulpar indirecto, protección pulpar directo. Protección pulpar directa únicamente en casos en que la pulpa no ha sido contaminada por caries. ¿Ok? Entonces, si yo estoy hablando de terapias pulpares y digo, una caries que tocó un cuerno pulpar y les pongo las opciones y está protección pulpar directa, no va a ser una opción. Porque protección pulpar directo, recubrimiento pulpar directo, solamente en casos de iatrogenia o traumatismo se está indicado. O que yo diga que la pulpa haya estado sana. Porque si no, no está indicada la protección pulpar directa. ¿Ok? Doctora, una consulta. ¿Y qué pasaría si se le hace a un paciente el recubrimiento pulpar directo en esos casos? Fracasaría en la mayoría de los casos. Por eso es que los estudios nos dicen que no funciona, que está contraindicado, fracasa. O sea, o sea, se Perdí produciría el una... tiempo y vuelvo a abrir y ahora sí paso a hacer o la pulpotomía que debía hacer o la pulpectomía, pero perdí el tiempo en ese proceso. ¿Qué condiciones debe tener un diente para poder hacer una protección pulpar directa? Que haya sido por exposición accidental del operador. ¿Qué significa eso? Iatrogenia. El diente no debió haber tenido dolor, o sea, debió haber estado asintomático, simplemente, se expuso. Exposición menor a 1 milímetro. Es una cosita miniatura que por ahí empezó a sangrar. Nada que es 2, 3 milímetros, ya no entra protección pulpar directa. No debe haber contaminación con fluidos orales. Por eso es que les digo que en traumatismos también es limitado el caso, porque si nos dice que el paciente ya pasó mucho tiempo con esa exposición, ya también ni siquiera es considerada la protección pulpar directa. Y no se recomienda por caries. ¿Ok? Entonces, protección pulpar directa no va a entrar cuando estemos hablando del caso clínico que diga caries. Si el caso clínico dice hay una caries, el paciente le duele, o puede que le diga el paciente no le duele, pero la caries tocó el cuerno pulpar, ya no es opción protección pulpar directa. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice cómo va pasando el proceso, entonces la dentina se forma dentina terciaria, se cierran los túbulos dentinarios, hace de todo la dentina para recuperarse, pero finalmente esa pulpitis, esa pulpa inflamada, continúa un proceso crónico, ya el dolor va aumentando, ya no es solamente ante estímulos, sino que ya por cualquier cosa empieza a doler, pasamos a una pulpitis irreversible, ¿ok? Cuando yo estoy considerando hacer una pulpotomía, antes se consideraba la pulpotomía como la primera opción cuando
ya la lesión pulpar atacó un cuerno pulpar. La lesión cariosa atacó un cuerno pulpar. ¿Ok? Ante la mínima característica de inflamación iba la pulpotomía. La pulpotomía ahora, gracias a Dios, porque yo dejé de hacer pulpotomías hace años porque ya lo había considerado así. La pulpotomía ya únicamente se indica cuando el recubrimiento pulpar indirecto fracasó. Yo veo una lesión que está cercana a pulpa, 2 milímetros, inclusive 0.5, como digo, mencionan ahora los nuevos artículos y los nuevos libros. Estoy a 0,5, es decir, estoy en predentina. Hay dolor ante los estímulos. Lo primero que yo tengo que probar es con protección pulpar indirecta. Poner cualquier material, eliminar dentina contaminada, no quitar la última dentina que seguramente me generará una exposición y poner un material que permita que el tejido regenere. Pero si el tejido no regenera y el paciente se queja, que empieza a haber molestias, que hay dolor, ahora sí, sin remordimientos, pasaría a la pulpotomía, porque sería la siguiente opción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda ahora el resultado? Cuando el recubrimiento pulpar indirecto fracasó, el siguiente procedimiento a seguir será la pulpotomía. ¿Ok? ¿Cuándo hacemos pulpotomía entonces? Cuando yo intenté primero con el recubrimiento pulpar indirecto y fracasó. Estaba muy cercano a pulpa, ahí yo veo un pequeño puentecito. Probemos primero con protección pulpar indirecta. Si esa protección pulpar indirecta fracasó, el paciente regresó y de nuevo de vuelta hay dolor, vamos con la pulpotomía. Denis, dígame. Me imagino que también la pulpotomía la aplico, como usted dijo, que no se podía realizar recubrimiento pulpar directo en aquellas, o sea, que solamente se aplicaba ese tipo de recubrimiento cuando había alguna iatrogenia, alguna lesión. Entonces, ante ya un proceso de infección de esa pulpa, ya directamente pasaría por pulpotomía. Sí, porque el paciente ya decía que tenía dolor, pero yo tomé una radiografía y todavía vi un pequeño puentecito. Entonces, como mi opción nunca es protección pulpar directa por caries, porque esto es caries, entonces descarto directa de una. Me nombraron caries, descarto directa de una. Tengo la primera opción, o sea, mi primera carta. Ustedes saben que nosotros nunca lanzamos la carta más importante en la primera, sino que la dejamos siempre para el final. Entonces, mi primera opción, porque yo trato de ser lo menos invasivo posible, el paciente me dice que duele ante estímulos nada más, tomo la radiografía y estoy como a medio milímetro de pulpa, hay un pequeño puentecito, no, la lesión se ve que todavía no tocó el cuerno. Vamos primero con protección pulpar indirecta. Pongo un recubrimiento, pongo un ionómero, pongo un hidróxido de base y después encima pongo un ionómero y espero que recupere y sí, ojalá que sí. A los 2 días llama a la mamá y dice, doctor, le cuento que no, el niño todavía se está quejando, dice que le duele, ayer comió esto y le dolió. No funcionó la protección pulpar indirecta y ahí paso a pulpotomía. ¿Por qué? Porque me está diciendo que esa inflamación, que ya hay inflamación en la corona. ¿Ok? Ya tenemos. ¿Y cuál es el dolor que realmente siente el paciente? Cuando nosotros nos prensamos el dedo o nos cortamos un dedo o cualquier parte de nuestro cuerpo, de nuestra piel que es así elástica. ¿Qué pasa con eso cuando nosotros nos cortamos o nos prensamos un dedo, por ejemplo? Se inflama, ¿no es verdad? Y nosotros sentimos que late, pero sentimos que la piel le permite hacer esto, ¿no es verdad? Y se inflama, a veces está grandísimo, estás inflamado. ¿Qué pasa con la pulpa? La pulpa es un tejido blando que lastimosamente para ella está recubierto por un tejido duro, por unas paredes duras. Es como si a nuestro dedo le hiciéramos esto cuando está latiendo. Entonces, la pulpa lo que hace es esto, hacer esto y no puede ensancharse, no puede expandirse porque está apretada por dentro. Ese es el dolor que está sintiendo el paciente. Entonces, ese dolor no se está calmando con la protección pulpar indirecta que yo hice, me está indicando que hay una inflamación ya en la corona. Por lo tanto, paso
a pulpotomía. ¿Ok? A querer eliminar toda la pulpa cameral. En lo personal, no creo en la pulpotomía. Para mí, o voy de recubrimiento pulpar indirecto, directamente paso al siguiente tratamiento que sería la pulpectomía, pero sigue siendo una opción la pulpotomía. Yo quiero pasar al siguiente nivel. Quiero darle otra oportunidad a ese diente, hago pulpotomía. ¿En qué se basa hacer pulpotomía? La pulpotomía es la eliminación únicamente de la pulpa que se encuentra en la cámara del diente, pero lo que está en los conductos yo lo dejo ahí. Yo puedo también hacer pulpotomía en dientes permanentes jóvenes que tienen buen proceso de regeneración. El principal problema que tenemos con los dientes temporales es que no tienen mucho proceso de regeneración porque su ciclo vital es corto. Pero en un diente permanente y sobre todo un diente permanente joven, quiere decir que un diente que no erupcionó hace mucho tiempo, que no tiene cerrado su ápice, tiene un buen proceso de regeneración y por eso es que en los dientes permanentes jóvenes se promueve tanto la pulpotomía. ¿Ok? Entonces, mi siguiente opción después de la protección pulpar indirecta va a ser la pulpotomía. ¿Qué hace la pulpotomía o qué espera la pulpotomía? No terminar de sacar toda la pulpa del diente temporal, sino solo sacar la pulpa del diente, la corona de la pulpa del diente temporal. Solo lo que está en la corona. Hay 3 procedimientos que yo voy a utilizar en pulpotomía. Yo los elijo. Yo soy el odontólogo y yo soy el que voy a elegir. Puede ser que porque tengo ese material y es el más cómodo para mí, porque tengo fe que el diente va a regenerarse o porque ya no tengo otra opción más que hacer y es el que mejor me funciona, pero son las 3 opciones que hay. La opción de desvitalizar el diente quiere decir que yo corto lo que hay en la cámara y lo que está en el resto de los tejidos de la pulpa, en los conductos, dejo que se momifique y se desvitalice, se muera todo ahí adentro. Segunda opción, preservar, conservar. No hago cambios, ni dejo que se regenere, ni es que se desvitalice. Trato de que el proceso continúe. O la tercera opción es regenerar. Bueno, ¿qué condiciones debe tener un diente para poder hacer una pulpotomía? Debe tener movilidad normal o cero movilidad, el dolor debe ser espontáneo. Generalmente no presenta fístula. Reabsorciones internas o calcificaciones no están indicadas, tampoco las externas. Aquí en condiciones tengo que poner que no debe presentarse. Ah, bueno, sí dice aquí, no debe haber, yo misma no lo leí. No debe haber ninguna de estas, o sea, no puede haber reabsorciones internas, externas, no debe haber fístula, no debe haber movilidad como tal en el diente, no debe haber la posibilidad de que el diente se quede solamente tapada la corona porque no tengo corona que reconstruir, o sea, ya no me queda nada de diente. Ahí la opción tampoco es ni pulpotomía ni ningún otro tratamiento. Debe tener al menos 2/3 de raíz. Si ya inició ese proceso de regeneración con más de 2/3 de raíz, la pulpotomía es casi cero, no va a funcionar. ¿Qué agentes voy a utilizar? Si yo quiero hacer desvitalización, desvitalizar, momificar el diente, el material que yo tengo que utilizar es el denominado formocresol. Huele a formol, huele a muerto. ¿Ok? Es la que mayor tasa de éxito tiene. Sin embargo, el formocresol tiene mucha controversia porque hay estudios, así mismo como hablan del flúor, hay estudios que mencionan que el formocresol genera células cancerígenas, ¿ok? Pero no hay evidencia científica de esa información y hasta ahora es la que mayor tasa de éxito tiene. Desvitalizamos, ¿por qué? Porque lo que queda en los conductos se momifica y a fin de cuentas el paciente es el que menor síntomas nos genera, ¿no? Ya se muere lo que está ahí, entonces ya no tengo más síntomas, ¿sí? Con los otros 2 procedimientos de pulpotomía yo puedo llegar a tener estímulos del paciente que a veces no me gustarían que llegue a tener. Entonces con formocresol es como que tengo la mayor tasa de éxito porque lo que queda de pulpa en los conductos yo lo desvitalizo o lo momifico. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilizo formocresol, generalmente se forman 3 zonas en los conductos radiculares.
Una zona en donde se fija la pulpa, queda como una gelatina, así como ver el segmento de contacto duro, así se va a quedar fijada la pulpa. La zona 2, que es una zona que se mueren las células, desaparecen. Y la zona 3, que queda como una inflamación crónica y después de eso se forma como un tejido que separa lo que está desvitalizado de lo que digamos que queda en la parte de abajo. Entonces, si yo quiero desvitalizar la pulpa o quiero utilizar la técnica de desvitalización de la pulpotomía, tengo que hacerlo con formocresol. ¿Ok? El formocresol, para evitar este efecto cancerígeno que le menciona, lo que se ha hecho es disolverlo, disminuir su concentración, haciendo una mezcla con suero fisiológico, agua destilada, glicerina y el formocresol. Es decir, que solamente queda una gota de formocresol y 5 partes de los otros líquidos. ¿Qué hago entonces con el formocresol? Matar, momificar, desvitalizar la pulpa. No, yo no quiero usar formocresol, a mí me da miedo, después en 20 años me culpan a mí, que si le pasa algo al paciente fue mi culpa, porque en ese diente se le hizo, no sé, algo y me dicen que fue por el formocresol. No, yo mejor con el formocresol no me quiero meter. Yo quiero un producto nada más que me permita cortar la pulpa y que por ahí haga una desinfección o se pueda trabajar de manera normal. Entonces, ese procedimiento se llama preservación o conservación. Quiere decir que no hago un mayor cambio en la pulpa. No hago que regenere, tampoco hago que se desvitalice, no hago ningún cambio sustancial en la pulpa. ¿Qué materiales puedo utilizar ahí? Sulfato férrico, que es un hemostático, o glutaraldehído. ¿Ok? En algún momento se quiso reemplazar la técnica de formocresol, que es desvitalización, con la de preservación con glutaraldehído. Tuvo buenos resultados, pero no la tasa de éxito que ha tenido el formocresol. Y la tercera opción, que es muy utilizada, es la de regeneración. ¿Qué busca esto? Que la pulpa se recupere, que forme un puente de dentina en la entrada de los conductos. ¿Con qué lo hago? Con cualquier material que logre regenerar los tejidos. ¿Qué materiales conocen ustedes que sirven para eso? No, Carlita, no causa dolor intenso porque Biodentín. Biodentín, hidróxido de calcio químicamente puro, MTA, cualquiera de ellos se puede utilizar porque permite regenerar. Ionómero no, el ionómero tiene igual el ácido poliacrílico que puede llegar a ser lesivo con la pulpa. Recuerden que ahí ya estamos tocando un tejido vital, que es la pulpa. Que me dicen que si el proceso de momificación causa dolor intenso al paciente, todo lo contrario, mata. O sea, lo desvitaliza. Lo que está muerto, igual que cuando sucede la necrosis, al paciente que tiene necrosis en un diente no le duele nada. O sea, usted podrá meter 8.000 limas y no siente nada, porque ya adentro todo está muerto. Entonces, la desvitalización suele ser como, era el formocresol lo que más se usaba antes. Niño que venía con dolor, tráigale su formocresol y se fue con un algodón de formocresol a la casa para después hacer pulpectomía. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Que se termine de morir más rápido la pulpa. Y ya después de eso nadie se queja. Una vez que se murió el nervio, ya no duele nada. Es desvitalización. No solamente generaba el proceso de desvitalización, sino que el formocresol también tenía un efecto antimicrobiano. Entonces estábamos desinfectando y al mismo tiempo desvitalizando. Yo todavía conservo formocresol, es opción también. Las pulpotomías siguen mencionándose así, nos dan calma los odontopediatras porque colocamos el formocresol y lo que estaba ahí muere. ¿Ok? De que funcione la pulpotomía, eso depende del sistema inmune del paciente y del proceso de degeneración que ya haya empezado en el diente temporal. Entonces, la técnica de regeneración lo que busca es regenerar el tejido que nos queda en los conductos, porque ya saben que lo que queda en cámara yo ya lo corté, ya me lo llevé todito, yo dejé esa cámara pulpar vacía, solo que en los conductos yo dejé así mis puntitos rojos, porque quiere decir que ahí abajo todavía están los conductos, ¿sí? La pulpotomía, ¿por qué es que no me agrada del todo?
porque básicamente la pulpotomía, y lo dice el libro, es una amputación. Yo tengo muy inflamado mi dedo porque me lo corté o me lo prensé, pero ¿quién en su sano juicio con un dedo cortado se corta el dedo para que ya no esté inflamado? Y después me pongo formocresol para que no sienta toda esa parte. Y eso es básicamente lo que hace la pulpotomía. Tengo inflamada la zona de la corona, abro, corto, amputo la pulpa coronal y dejo la que está en la entrada de los conductos. Y a la que está en la entrada de los conductos es con la que yo trabajo poniéndole los materiales. Si escojo formocresol para desvitalizar, escojo sulfato férrico o gluteraldehído para conservar o preservar, o si escojo un material regenerador para recuperar y formar puente de dentina en esa zona de la entrada de los conductos. Son las tres opciones que yo tengo, pero básicamente la pulpotomía es cortar o amputar la pulpa que se encuentra en la corona. Bueno, este es el proceso, anestesia, aislamiento. Se elimina el techo de cámara y nos deja toda la carnecita que es la cámara, la pulpa que se encuentra en cámara. Corto y dejo vacío. Aquí tenemos imágenes para que sea un poquito más visual esto. Y así. Corté y saqué todo esto. Ignoren esta dentina contaminada que está aquí, que después se retira cuando ya retiramos el ionómero. La quitamos para hacer la restauración. Pero bueno, si ven la cámara como está antes, toda rojita, con carnecita, esto que está aquí es lo que nosotros sacamos, cortamos, 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 todo eso y dejamos, miren, ese piso blanco y aquí en la entrada, puntitos rojos que son mis conductos radiculares. Pongo un algodón, esto es algodón, pongo un algodón con, si escogí el formocresol para desvitalizar, lo pongo aquí. Si escogí el sulfato férrico o el gluteraldehído, pongo el líquido aquí. O si en el caso de que utilice MTA, pues nada más lavo, enjuago con suero fisiológico y el MTA, el biodentín o el hidróxido de calcio, lo pongo aquí solo en la entrada de los conductos, en el piso de la cámara. Si ven aquí en el piso de la cámara, este es en el caso de la pulpotomía con formocresol, que es la más utilizada. Corté, amputé, puse el algodón de formocresol por 5 minutos, lo retiré, puse IRM en cámara, únicamente en cámara. Si ven que acá arriba no hay nada, y acá arriba lo que hago es poner ionómero de vidrio. ¿Ok? Para después restaurar, si pongo una corona, una resina, lo que quieran. A diferencia del algodón con formocresol de 5 minutos, lo que puedo hacer acá es, si escogí la técnica de conservación con sulfato férrico por 15 segundos. En el caso del MTA, pues lo preparamos directamente y lo colocamos en la entrada de los conductos. Ahora, si esa inflamación que estábamos hablando de la pulpa continúa, pasamos a una pulpitis irreversible y después de eso a la necrosis, en cuestión de días, como les dije. Entonces aclaremos algo. Si ya empezó la pulpitis irreversible, el mismo procedimiento yo voy a hacer para pulpitis irreversible y para necrosis. La única opción que me queda es o la pulpectomía, o si ya no hay opción de hacer pulpectomía porque hay degeneración por todos lados, la extracción. ¿Ok? Dolor ante estímulos. Todavía estoy algo lejos de pulpa. Mi primera opción, protección pulpar indirecta. Mandé al paciente con la protección pulpar indirecta, no funcionó. Siguiente opción, pulpotomía. Todavía estoy en pulpitis reversible. Pero cuando ya inició la pulpitis irreversible, el dolor es insoportable, el dolor es continuo, el dolor es pulsátil, el dolor es nocturno, el dolor y es dolor, sigue siendo dolor insoportable. Haré pulpectomía, tanto para pulpitis irreversible como para necrosis, porque la pulpitis irreversible lo que me indica es que no hay vuelta atrás. Ya no hay nada que se pueda regenerar ahí, porque eso está contaminado, putrefacto, de todo. ¿Ok? Entonces, lo que yo elija para necrosis será lo mismo que elija para pulpitis irreversible. No hay vuelta atrás. Pulpectomía sí o sí. Hay que tomar en cuenta que cuando un paciente presenta fístula, muy común en la necrosis o en la última parte, ya a lo que va a pasar de irreversible a necrosis,
se presenta una fístula. La fístula más común es la que se presenta debajo de furca, que a nivel clínico ustedes lo van a ver siempre abajo de la corona del diente, en la zona de la encía, debajo de la corona del diente, ¿sí? Es lo más normal cuando yo les digo, revisa, abre y revisa encía. La lesión, el absceso, la fistulita está justo debajo de la corona en zona de encía. Cuando yo tomo la radiografía me va a mostrar una zona radiolúcida debajo de la furca. No en la furca, sino debajo de la furca. Esa lesión que está ahí es común y es porque las foraminas, que son unos agujeritos, hagan de cuenta como una cernidera, que está en todo el piso de la cámara, permite la entrada y la salida de noxas, de sustancias y de todo. Entonces hay algo en pulpa y lo que hace el diente es botarlo por ahí, porque tengo un montón de agujeritos y los boto por ahí. Entonces los boto por ahí, mi furca se ve intacta, pero ahí abajo yo voy a encontrar un circulito bien demarcado que esa es el absceso o la fístula. ¿Okay? Debajo de la furca. Pero mi furca tiene que estar intacta como tal. ¿Por qué se presenta debajo? Porque las foraminas le permiten salir por ahí todas esas noxas. Miren la diferencia entre esta furca intacta. Esto que está aquí clínicamente es una fistulita. Esto que está acá es un proceso que ya ha durado tanto tiempo de destrucción de pulpa que ha roto furca. Entonces, esto es una lesión en furca y esto es una lesión radiolúcida debajo de la furca. Esto es completamente normal. Esto, el único tratamiento para una lesión en furca es la extracción. ¿Ok? Si el caso clínico menciona que hay una lesión en la furca, no se ve la furca continua, hay reabsorción de la furca, hay fractura de la furca, tratamiento, extracción. Sobre todo porque todo material que yo voy a poner por aquí se va. ¿Ok? Cuidado, mi amor. Bueno, como mencioné, el principal problema que tiene el diente temporal es que no tiene la misma capacidad de defenderse que el diente permanente, no tiene tanto tiempo para defenderse. ¿Ok? Tratamientos ante necrosis, y aquí se añade también la pulpitis irreversible, sería la pulpectomía. ¿Qué indicaciones debe tener el diente? Dientes con diagnósticos de necrosis. Puede ser pulpitis irreversible, conductos radiculares con reabsorción no mayor a 1/3, ¿sí? Eso, como les dije, tanto en pulpotomía como en pulpectomía. ¿Por qué? Porque ya empezó el proceso de reabsorción y menos capacidad de regeneración del diente. La furca sí tiene que estar intacta. Y el paciente tiene que tener buena conducta porque se los expliqué antes. Es un tratamiento cansado, es un tratamiento largo, el paciente tiene que estar con la boca abierta mucho tiempo, tiene que pasar por anestesia, aislamiento absoluto, que que las limas, que no cierre, estamos igual con el rotatorio, pero igual necesitamos que el niño abra mucho la boca. Entonces, estas condiciones tiene que tenerlas el paciente para poder hacer pulpectomía. ¿Qué podemos utilizar para la pulpectomía? Básicamente, como les dije, la pulpectomía es eliminar ya no solo lo que se encuentra en cámara de la pulpa, sino que también lo que se encuentra en los conductos. Ahora sí que saco todo, como una endodoncia en el diente permanente, ¿ok? ¿Qué criterios va a tener diferente una endodoncia de un diente permanente con la endodoncia de un diente temporal? Ya se los voy a mencionar. Pero ¿qué materiales son los que se utilizan? Óxido de zinc eugenol, denominado SOE, es uno de los más utilizados. No tiene la mayor tasa de éxito, pero es lo que tenemos casi la mayoría de los países. A Ecuador ya está llegando la iodoformada, que esa en cambio es la que mayor tasa de éxito tiene. ¿Qué tienen las pastas iodoformadas? Que algunos libros lo llaman Vitapex, así como el Dical del hidróxido de calcio. Es hidróxido de calcio, lo que pasa es que la marca se llamaba Dical. Así pasa acá, el primero en sacar la iodoformada fue la marca Vitapex o con el nombre Vitapex, pero en realidad es una pasta iodoformada que contiene hidróxido de calcio y iodoformo. Esa mezcla de hidróxido de calcio y iodoformo es la que en pulpectomías mayor tasa de éxito tiene. ¿Por qué? El óxido de zinc eugenol es baratísimo, pero es irritativo y lesivo a los tejidos circundantes. Es decir, si me paso de material, no se reabsorbe fácilmente,
causa inflamación en el ligamento periodontal, empiezan a reabsorberse las raíces, empieza a reabsorberse el hueso y muchas veces se adelanta el proceso, el dientecito empieza a moverse y terminamos en una extracción. Entonces el óxido de zinc-genol tiene que ser usado muy delicadamente, lo seguimos usando, ¿por qué? Porque es económico y es de fácil acceso. Pero las pastas iodoformadas son las que mejor tasa de éxito tienen casi la misma capacidad de reabsorción que la raíz, se va reabsorbiendo y se va reabsorbiendo la raíz. Si me paso, no pasa nada, no lesiona los tejidos circundantes, es radiopaco, me permite ver si lo obturé bien, ¿ok? Entonces la que mejor tasa de éxito les puse en negrita es la Vitapex. Y de ahí tenemos otras pastas que también se pueden utilizar para pulpectomías, que van desde antibióticos que no son necesariamente materiales odontológicos y otras que han sido creados por autores. Pero como les digo, si les pongo varias opciones y les digo cuál es la pasta o el material obturador con mayor tasa de éxito en las pulpectomías, Vitapex. O pasta yodoformada, hidróxido de calcio y yodoformo. ¿Qué problemas tenemos al realizar pulpectomías que tenemos que tener en cuenta? Que la principal efectividad que puede tener una pulpectomía es que pueda ser desinfectado completamente los conductos. Creo que eso pasa también en endodoncia, es lo mismo que les mencionan en endodoncia, porque lastimosamente tenemos tantas ramificaciones y tantos deltas que no vamos a poder acceder e instrumentar todo. La instrumentación de la pulpectomía es lo que difiere, y también la obturación, lo que difiere de la endodoncia en un diente permanente. ¿Cómo hacemos la pulpectomía? Anestesia y aislamiento, en este caso absoluto, igual que la pulpotomía, aislamiento absoluto. Eliminamos el techo de cámara, cortamos la pulpa, un proceso hasta que llegamos a cámara igualito que la pulpotomía. ¿Cuál es la diferencia? Terminamos de cortar toda la pulpa, en este caso como es una lesión irreversible, sangrará mucho, tengo que parar el sangrado, o si el diente está necrótico, pues en general la cámara ya está vacía, con mal olor o con bastante degeneración que puede llegar a haber de pulpa, pero cualquiera de los dos casos ya es un proceso degenerativo. Corto, al igual que la pulpotomía, son las mismas imágenes porque en realidad el proceso es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí introduzco limas para eliminar el tejido pulpar que se encuentra dentro de los conductos. ¿Qué diferencias hay de la instrumentación del diente temporal con la de los permanentes? Nosotros no hacemos movimientos de rotación de la lima. El movimiento es solamente in-out, solo entrada y salida. Porque nosotros, lo que quiere la pulpectomía no es ensanchar los conductos, porque las raíces son tan finitas que se pueden fracturar. Entonces, lo que yo tengo que hacer únicamente es eliminar restos pulpares. Entra y sale, ¿ok? Se reduce la longitud de trabajo 2 milímetros. Yo no quiero llegar al ápice, como en el diente permanente, porque la mayoría de veces hay reabsorciones en los dientes temporales que no podemos ver, ¿ok? No se ven radiográficamente, y entonces yo no estoy seguro si el ápice está abierto, si hay una parte de reabsorción que yo no puedo ver y que el material se salga por esa zona. Entonces, para trabajar en pulpectomía, yo reduzco 2 milímetros. Llegaremos hasta la lima, aquí nos dice 40, pero llegaremos hasta la lima que yo sienta que entra apretado porque no puede hacer presión. Yo no puedo forzar a entrar la lima. No debe entrar y salir con facilidad. No se lima sobre las paredes. Yo siento que tengo cauchito ahí, es decir, que siento que tengo pulpa, la halo, ¿sí? Eso es, en realidad, esa es la necesidad que yo tengo de hacer instrumentación. Retirar restos pulpares, pero no ensanchar conductos. Se debe irrigar con un material que desinfecte. A diferencia de la pulpotomía, que solamente era un proceso inflamatorio, yo podía lavar solo con suero fisiológico en la pulpotomía. Puedo y debo lavar solo con suero fisiológico. Pero en el caso de la pulpectomía ya hay contaminación, ya hay bacterias, hay NOx, hay sustancias, hay ácidos y yo tengo que lavar. Entonces, desinfectando solamente con hipoclorito o con clorexidina. ¿Ok?
y seco con conos de papel. Ahora sí, ¿con qué obturo? De acuerdo al material que yo elegí. En el caso de las pastas iodoformadas, vienen con una punta aplicadora en donde yo entro y por retroinyección salgo y se rellena. Igual el instrumental rotatorio ahora nos permite introducir el producto, que también en el caso del óxido de zinc y eugenol lo podemos hacer con espaciadores, introduciendo el material, ¿ok? O con léntulos. En el caso, como les digo, de los rotatorios ahora que se están utilizando mucho para terapias pulpares en dientes temporarios, es hacerlo en reversa para que pueda el material entrar. Si yo me paso con el óxido de zinc y eugenol, puedo irritar los tejidos circundantes. Si me paso con la pasta iodoformada, no pasa nada, ¿ok? El material que yo tengo que usar para una pulpectomía, sí o sí, tiene que ser un material reabsorbible. No usamos gutapercha como en dientes permanentes porque no se reabsorbe la gutapercha. Entonces nosotros aquí, si ustedes ven la lista de materiales, siempre serán materiales que sean capaces de reabsorberse al igual que el diente temporal. No puede ser un material permanente porque no puede quedar ahí. Caso contrario, las raíces se reabsorben y el material se queda ahí. Listo, chicos. Eso es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctora, una pregunta. Es que no puse asistencia. Otra vez. Ya les dije al inicio. La asistencia está abierta. Ustedes la marcan, no se las marqué yo. Vaya al aula, ingrese donde dice asistencia de odontopediatría y ahí marca asistencia. Ya, gracias. Está bien. Ok. Chicos, la próxima clase, antes de empezar con terapia pulpar, lección. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Ya, doctor. Listo. Nos vemos. Gracias, doctora. Ya, hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora. Chao, doctora. Buenas noches. Chao.